Dejo con ustedes al señor Robert Darnton, quien dará una charla magistral sobre el tema bibliotecas, libros y el futuro digital. Primero me gustaría agradecerle a todos quienes han organizado este maravilloso Congreso Innovatic, al vicerrector. Ya hemos estado comparando problemas y ya estoy aprendiendo mucho y espero aprender aún más de todos ustedes. Y me gustaría también agradecerle a don Héctor Reyes en especial por cuidarme. Es mi segundo día recién aquí en Chile, así es que soy como si estuviese visitando la luna casi. Me siento como si fuera un extraterrestre y realmente estoy muy entusiasmado con aprender de ustedes. Y además quisiera quizás entregarles un informe de Estados Unidos y especialmente de la Universidad de Harvard con la esperanza de que sea útil para ustedes y para nosotros también para tener un análisis, poder hacer un análisis. Me gustaría comenzar con una propuesta que quizás pueda parecer obvia y eso es que a pesar de tanto hablar de la muerte de los libros y de la obsolescencia de las bibliotecas, los libros y las bibliotecas ahora son más importantes que antes, especialmente en este entorno digital. Su importancia, estoy convencido de que va a aumentar en la medida en que sigamos avanzando hacia un futuro digital si realmente lo hacemos bien. Yo creo que este es un punto de quiebre muy importante en que las cosas pueden ir en un sentido u en otro. Y me gustaría desarrollar este argumento primero analizando el pasado, la historia de las bibliotecas en forma breve y luego analizando el futuro en relación con nuestros esfuerzos para poder crear bibliotecas digitales, la Biblioteca Digital de América, que espero colabore con su biblioteca digital que van a crear acá en Chile. Así es que comencemos analizando un poco la historia de las bibliotecas. Les voy a mostrar algunas diapositivas un poco extrañas, quizás, porque quisiera dejar algo en claro. Primero, la importancia de las bibliotecas, que es obvio. De seguro todos ustedes son bibliotecarios o personas a quienes les encantan los libros o estudiantes, por lo tanto no deben ser convencidos de que las bibliotecas son importantes. Ahora, en el caso de Estados Unidos, si ustedes hacen un tour a cualquier universidad norteamericana, inmediatamente van a entender esto, porque las bibliotecas están siempre al centro del campus y ocupa un lugar al centro de las universidades, de la vida intelectual de las universidades. Bombea energía intelectual hacia cada uno de los sectores de las universidades y incluso en los laboratorios donde están los científicos y que consultan journals electrónicos que vienen de la biblioteca, incluso si es que nunca han ido físicamente a una biblioteca. Ahora, en Harvard, la universidad le debe su nombre a su biblioteca, porque en 1638, un caballero llamado John Harvard, de quien conocemos bastante poco, murió y dejó su colección de libros, 375 libros, a esta institución que había sido creada hace algunos años, y ellos estaban tan contentos de tener ya la biblioteca más grande en Norteamérica que cambió su nombre. Y ahora, 375 años después, y 17 millones de volúmenes, reconocemos que la grandeza de la universidad ha derivado, por sobre todo, de la riqueza intelectual construida en base a muchas generaciones y almacenada en el sistema de bibliotecas más grande del mundo.
pero no quiero dejarme llevar testando de la institucionalidad, porque a veces cuando los bibliotecarios nos unimos, hacemos eso, empezamos a preguntar cuántos incunables tienes o cuántos libros electrónicos tienes. Así es que no es eso realmente lo que quiero decir, sino que más bien quisiera hacer otra pregunta. ¿No debiera ser la biblioteca de Harvard y las bibliotecas de otras grandes universidades ser consideradas como un activo nacional e internacional? ¿No debiéramos nosotros compartir nuestra riqueza intelectual? Bueno, déjenme comenzar ahora brevemente analizando la historia para poder argumentar que en la mayoría de los casos la riqueza intelectual, el acceso a los libros, fue restringida a algunos pocos privilegiados. Y contrario a la creencia popular, la historia de las bibliotecas no ha tenido una trayectoria ininterrumpida y que ha llevado a la democratización del acceso al conocimiento. No ha sido así, sino que ha habido una lucha que ha estado ocurriendo. De lo poco que sabemos, voy a explicar esto en unos minutos. Por ejemplo, en el caso de la antigua biblioteca de Alejandría, funcionaba principalmente para almacenar textos, no para que estuviesen disponibles para quienes quisieran leerlos. Sí aceptaba que algunos académicos lo hicieran, pero su principal objetivo en esta biblioteca de Alejandría era más que nada almacenar la magnificencia de la dinastía tolemaica, y el mismo principio se aplicó a los intentos chinos de crear una biblioteca que contenga todos los libros del mundo, es decir, el mundo chino. El emperador Qin, Qianlong, quiso hacer exactamente eso, confiscando libros de sus súbditos a escala gigante entre 1772 y 1778. Él guardó todo lo que glorificaba a la dinastía Qin y quemó todo lo que la criticaba o que era favorable para los Mings. O sea, estamos hablando de al menos 2.320 libros que fueron quemados, y se perdió mucho de la civilización china, por supuesto. Así que no eran momentos alegres en la historia china, y de hecho también podemos citar muchos otros ejemplos similares. En 1954, todos los bibliotecarios de Checoslovaquia se tuvieron que decidir deshacer de miles de libros, de 7.500 libros, porque no estaban de acuerdo con la ideología del gobierno. Y eso fue poco en comparación con los 24 millones de libros que fueron destruidos en las bibliotecas de la Unión Soviética durante la era del terror de Stalin entre 1938 y el 39. Por lo tanto, lo que estoy tratando de decir es que la historia de las bibliotecas también tiene un lado oscuro, y han habido momentos terribles en los cuales las personas o el acceso que tienen las personas al conocimiento ha sido restringido. Ahora, es cierto que las universidades más antiguas han contribuido grandemente a las civilizaciones construyendo las bibliotecas. Sin embargo, sus libros estaban cerrados con llave bajo gruesos muros, y eso los limitaba o restringía del acceso de las personas que querían. Y ahora voy a explicar esta fotografía. Ese soy yo a todo esto cuando era estudiante en Oxford. Y ese St. George, esas puertas se cerraban mucho a las 10, se cerraban a las 10 de la noche. Si uno estaba afuera, por ejemplo, en un pub, uno tenía que subir por estos muros para poder entrar al campus. Ahora, estos muros eran de 10 a 15 metros de altura, con vidrio cortado en la parte de arriba. Por lo tanto, era una tarea bastante peligrosa poder subir, pero sí había algunos lugares donde uno podía entrar y que era más fácil el acceso. Ahí me está ayudando un amigo a subir por los muros, y uno tenía que pasar ahí por estos vidrios quebrados y esas
púas. Ahora esto es simplemente un ejemplo de cómo las universidades a veces se cerraban o cerraban su acceso al público en general, incluso a veces el acceso a sus propios alumnos. Así es que les voy a mostrar también algunas fotografías de estos muros, de estas rejas que alejan realmente al público en general de las bibliotecas en Oxford, y que fue así durante varios siglos. El público estaba por afuera, mirando hacia adentro, pero el acceso estaba reservado solo para algunas personas privilegiadas que podían tener acceso a Oxford. Por lo tanto, con esto ya tienen la idea. O sea, ahí hay puntas en todas partes, todo tipo de cerrojos para mantener al público fuera de acceso. Ahora, lo que me gustaría conversar con ustedes, mostrándoles alguna de este tipo de exclusividad de la Universidad de Oxford y su intento de bloquear el conocimiento, es que me gustaría conversar con ustedes las barreras invisibles que existen para el conocimiento y que han ido aumentando y que han mantenido al público alejado del acceso al patrimonio cultural que realmente le pertenece a todos. Las bibliotecas normalmente mantienen al público fuera a través de distintas medidas, con calificaciones, formas difíciles de acceder o pagos, por ejemplo, para poder acceder a los libros, y en general una atmósfera de intimidación. La gente común normalmente duda realmente para poder acceder a estas barreras y se mantienen alejados por esta élite que se sentían superiores y que correspondía a una especie de grupo social que el sociólogo francés Pierre Bourdieu identificó como una distinción, que es una especie de selección social que mantiene a la gente alejada de las bibliotecas, entre otras cosas. Ahora les voy a mostrar otras fotos de Oxford, pero al menos es para que tengan una idea de esta exclusión. Por supuesto, también hubo una contratendencia para la apertura y que reunió fuerzas durante la edad de la Ilustración, a fines de los 1700 y 1800. Ahí fue cuando la Ilustración se identificó con la lectura de libros. El French Royal Library comenzó a aceptar al público en 1692. Aunque no muchos, de hecho, sino que tenían almuerzos donde podían ir, sino que era una cantidad pequeña de personas que tenían acceso. El British Museum también se abrió al público solo en 1759, y en Estados Unidos la primera biblioteca pública grande se fundó en Boston en 1848 y que le permitía a cualquier ciudadano tener acceso a los libros y que se los llevara a su casa para leerlos. La New York Public Library abrió su colección al público en 1911. Cualquier persona que pudiese entrar. Y funcionaba como una universidad informal para generaciones de inmigrantes que querían aprender y además tener acceso a la literatura en sus idiomas nativos. Así que las colecciones de esta biblioteca, por ejemplo, en italiano, en yiddish, y en general libros en todos los distintos idiomas, fue una forma de ayudar a la inmigración de esa ciudad. Ahora, yo creo que sería quizás confuso concluir que todos en Estados Unidos ahora, gracias a la difusión de las bibliotecas, tienen acceso a nuestro patrimonio cultural común, porque o la mayoría de esto que ha sido representado por libros, documentos, películas y registros, porque solo recientemente hemos llegado a un punto donde este material puede estar disponible a gran escala, gracias, por supuesto, a la digitalización y la Internet. Ahora
nosotros tenemos el poder de crear una biblioteca digital que una todas las existencias de nuestras principales bibliotecas de investigación para que estén disponibles en forma gratuita a todos. Nosotros tenemos los fondos ahora, la tecnología, el conocimiento y la decisión de que esto ocurra. Voy a describir el avance que estamos haciendo hacia la creación de una gran biblioteca pública digital en América, pero primero quisiera conversar acerca del contexto en el cual esto está ocurriendo y hablar también sobre los aspectos positivos y negativos. Algunos recordatorios de cómo se han mantenido cerradas nuestras bibliotecas por tantos años. Eso es en Virginia. Virginia, de hecho, trató de abrir el acceso, de desbloquear el conocimiento. Y pronto vamos a estar viendo ya el mundo moderno. Ahora, en Estados Unidos, hablando del aspecto positivo, creo que nosotros ahora vemos distintas formas en las cuales nosotros nos estamos dando cuenta del objetivo crítico de lo que nosotros le llamamos los padres fundadores de la República de Estados Unidos. Thomas Jefferson hizo una declaración y dijo, bueno, siempre hay que citar a Jefferson realmente si uno quiere representar a Estados Unidos. Pero yo creo en eso porque decía él que el campo del conocimiento es de propiedad común de la humanidad. O sea, el conocimiento les pertenece a todos y no debe ser monopolizado por un grupo. Los filósofos de la Ilustración estaban de acuerdo en general con esta propuesta. Diderot, Condorcet, Lessing, Kant, Franklin, Adams, todos ellos creían que el conocimiento podía expandirse en forma indefinida gracias al poder de la impresión y que también podría traer beneficios incalculables para la humanidad. Pero en una era de poca de pobreza y de poca alfabetización en el siglo XVIII, esa visión parecía una utopía. Ahora nosotros podemos hacer que esto ocurra y de hecho ya está ocurriendo a pesar de las injusticias que siguen bloqueando el acceso al conocimiento e incluso en las sociedades más avanzadas. Vientos frescos están ya azotando todo Estados Unidos y yo creo que en Chile también, donde ustedes ya tienen una biblioteca digital nacional. Y esto es un fenómeno internacional. Por ejemplo, el blog. Quizás ustedes se pueden desincentivar por las tonteras, por el bla bla de los blogs, pero uno puede aprender de incluso la sabiduría del pueblo, del montón, independiente cuál sea su experiencia. Siempre hay alguien en el mundo anónimo, invisible, de personas que acceden a los blogs y que pueden incluso mejorar la receta para alguna comida o mejorar, por ejemplo, los conocimientos que ustedes tienen sobre la caída del Imperio Romano. Normal, siempre hay alguien en estos journals o blogs y siempre hay alguien que me está diciendo, mira, hay errores que tú estás haciendo. Y esto está bien, esto es algo útil. Existen muchos ejemplos, como por ejemplo la Wikipedia, que tiene conocimiento de todas partes del mundo y que lo hace accesible a nivel universal y gratuito. La Wikipedia ahora contiene más de 22 millones de artículos que han sido publicados por 77.000 contribuidores activos y muchos otros también. Ahora, esa es información enciclopédica en una escala que nunca había sido imaginada por Diderot, quien, como ustedes saben, dirigió la primera enciclopedia democrática de 17 volúmenes de texto. Diderot tenía aproximadamente 200 colaboradores. Por lo tanto, la proliferación
de los trabajos en los sitios web, el aumento en el poder de estos motores de búsqueda y la capacidad, la solventación de los dispositivos técnicos, de laptops a smartphones, por ejemplo, todo esto ha abierto grandes vías de información. Y además el tráfico también tiene doble sentido gracias a los medios sociales. Hoy en Estados Unidos, las universidades más exclusivas como Harvard, MIT, Chicago y Stanford están haciendo sus cursos disponibles en forma gratuita en línea a través de lo que nosotros le llamamos MOOCs, que es como edX. Yo no sé si ustedes lo han escuchado acá en Chile, pero es un gran esfuerzo que se ha hecho para abrir la enseñanza y también las bibliotecas. De hecho, uno podría decir que hay un nuevo ideal de apertura y que está transformando el mundo del conocimiento. Sus orígenes se remontan a la Ilustración y los ideales de la Ilustración de repúblicas abiertas de libros, que yo encuentro que es bastante conmovedora como estudiante de la Ilustración. La República de textos no tiene límites, no tiene exclusividad, sino que es internacional. Pero en práctica, por supuesto, solo una pequeña élite disfrutó la ciudadanía en esta república de textos. Pero hoy en día nosotros tenemos universidades abiertas, software de open source, metadatos abiertos, journals o revistas profesionales de acceso abierto y además el comienzo de una carretera de información abierta. Así es que esa es la parte positiva. Pero ahora quisiera también hablar sobre algunos de los peligros o de los aspectos negativos de esta nueva sociedad de la información. Lo que yo les pido es el costo. Por ejemplo, les pregunto, ¿cuál es el costo de una suscripción promedia para, por ejemplo, un journal de química, una revista de química? Y la respuesta es $4,044 al año. ¿Cuánto era esto en 1970? Era $33 al año. Por supuesto que la inflación también representa pero solo una pequeña parte de este aumento, ya que durante los últimos 25 años el precio de los periódicos académicos ha aumentado 4 veces el precio del índice de precios del consumidor, del IPC. Y algunos journals, algunas revistas ahora cuestan más de 100 monographs, como por ejemplo uno, el Journal of Comparative Neurology, que vale $29,113 la suscripción solo de un año. Y uno no es dueño de ese journal, de esa revista, sino que uno simplemente tiene acceso a ella. Entonces es muy difícil. Hay 3 editoriales enormes como Elsevier, Wiley Blackwell y Springer. Ahora publican el 42% de todos los artículos académicos. Y ellos ganan muchísimas utilidades de esto. En el 2011, Elsevier tuvo ganancias de un 36% de un ingreso de 2.000 millones de libras esterlinas. Y todos ustedes, o sea, nosotros los académicos, somos los que hacemos la investigación. Nosotros somos los que escribimos los artículos, nosotros participamos y nosotros también somos parte de los comités de editorial y después nosotros mismos compramos los productos de nuestro mismo trabajo que hacemos en forma gratuita a unos precios que son poco razonables. Entonces, realmente hay algo incorrecto en este sistema para comunicar el conocimiento y creo que debemos hacer algo al respecto. Ahora, por favor, no me malentiendan. Yo no estoy alegando que este aumento de los precios de las revistas simplemente se debe explicar por la avaricia de las editoriales. Ellos simplemente están haciendo su trabajo, obteniendo o dándole utilidades a sus accionistas. Y quizás debiéramos felicitarlos por hacerlo también. Pero muestra la contraparte negativa con relación a esta tendencia a la apertura que yo estaba hablando.
como por ejemplo la comercialización, una tendencia hacia el cierre del acceso al conocimiento. Ahora, el resultado de los artículos en las ciencias médicas se duplica cada 3 a 4 años. Así es que sí, cada vez hay más conocimiento que se está produciendo, pero una proporción cada vez más pequeña está disponible al público. ¿Y por qué es esto? Porque las bibliotecas ya no pueden solventar los precios. El precio promedio de una revista médica era $12 el año 1970 y ahora es $1,470. Así es que debemos hacer algo respecto de esta inflación de los precios de las revistas profesionales. Y en Harvard nosotros estamos tratando de desarrollar una estrategia para detener esta inflación de precios. Ahora, no voy a hablar de los detalles, pero sí me encantaría cooperar con ustedes en los intentos para detener este cierre del acceso a la información y que ocurre debido a la comercialización. Ahora, la batalla respecto de los precios de las revistas profesionales es tan solo uno de los ejemplos del conflicto que existe entre dos tendencias y que van a determinar el futuro digital, la democratización versus la comercialización. Mi pregunta es, ¿cómo estas dos tendencias juegan un rol en el mundo de las bibliotecas y los libros? El mejor ejemplo es dado por Google. En 2004, Google empezó a digitalizar la colección de nuestras principales bibliotecas de investigación. Ahora, tampoco voy a ir esto en detalle, pero Google fue el primero que se acercó a Harvard y dijo, nosotros vamos a digitalizar todos sus libros sin costo. Quisiéramos que nosotros tengamos acceso a ellos también gratis, y ellos comenzaron a digitalizar una gran cantidad de nuestros libros. Nosotros teníamos 17 millones de volúmenes. Y después nosotros dijimos, a ver, ustedes pueden digitalizarlos en el dominio público, pero no aquellos que tienen derechos de autor o que están protegidos por derechos de autor. Entonces Google después se acercó a otras bibliotecas en Michigan, en California y en otras ciudades, y esas bibliotecas sí le permitieron a Google digitalizar los libros que estaban protegidos por derechos de autor. Por lo tanto, fue demandado Google inmediatamente por los dueños de los derechos de autor. Los autores y la Asociación de Editoriales Americanos pelearon durante 2 años y estuvieron también en negociaciones secretas para ver si podían llegar a algún acuerdo en esta demanda. Y después el resultado fue un acuerdo, porque originalmente Google estaba ayudándole a los usuarios a buscar a través de palabras claves y las encontraban esas palabras claves en un libro, pero la verdad es que uno no podía ver todo el libro, sino que algunas oraciones donde estaban esas palabras. Después, cuando Google fue demandado, decidió transformar este servicio de búsqueda en una biblioteca comercial gigante, y la idea era digitalizar todo el texto del libro, crear una base de datos y cobrar dinero por tener acceso a esa base de datos. Y Google ganaría un 35% de los ingresos y los derechos, los autores, quienes tenían derecho de autor, el 65%. Y al público nunca se le consultó al respecto, o sea, no había ningún tipo de control. Y yo, como otros, nos preocupamos de que el precio de pagar por el acceso a los libros de Google, a la búsqueda de libros de Google, podría aumentar aún más el precio de los journals, de las revistas profesionales. Así es que esto era un nuevo tipo de monopolio, el monopolio al acceso al conocimiento en formato digital. Ahora, este acuerdo debía ser aprobado por un tribunal en el estado de Nueva York, y el tribunal dijo no, porque dijo que era un monopolio y no podía hacerse esta búsqueda en Google. Por lo tanto, muchos de nosotros pensamos, bueno, hay algo que quizás nosotros podamos hacer y que sea mejor que esta búsqueda de libros de Google y que ayudara al público
en lugar de drenar dinero de bibliotecas que ya no podían solventar estos costos. Y el 1 de octubre del 2011, mucho antes de que se rechazara Google Search por los tribunales, se reunió un grupo de nosotros en Harvard, muchas fundaciones, muchas bibliotecas, científicos, y nos reunimos durante 2 días para conversar la posibilidad de crear una biblioteca digital nacional. Y después de casi 30 minutos, todos los que estaban ahí dijeron, sí, es una buena idea, lo podemos hacer, organicémonos. Así es que nosotros nombramos un comité, teníamos una casa central ahí en la Facultad de Derecho de Harvard, y teníamos grupos de personas que estaban dispuestos a trabajar en forma voluntaria para poder explorar o analizar distintos problemas que se podrían dar en distintas partes del país. Entonces, de a poco creamos una infraestructura tecnológica y nos organizamos. Así es que este fue el comienzo de lo que se llama DPLA o Biblioteca Pública Digital de América. Queremos ganarle a Google, sacar a Google. Y nuestro principio es que el conocimiento sea libre, gratuito para todos. Aquí ustedes pueden ver incluso la inscripción que está en la librería de Boston, porque la idea es que haya acceso abierto y gratuito. Así es que, tuvimos una serie de reuniones abiertas en distintas partes de Estados Unidos. Cualquier persona del público podía participar en estas reuniones. De hecho, hicimos una en San Francisco, otra en Chicago, otra en Boston. Unos grupos más pequeños se reunían en distintos otros estados, y durante las reuniones habían artistas también que ilustraban los puntos que se conversaban, y les voy a mostrar algunas de las ilustraciones que hacían estos artistas durante nuestras reuniones. Esto les muestra un poco el espíritu de estos intentos de abrir el acceso al conocimiento. Así es que la pregunta es, ¿cómo debiéramos imaginar este nuevo tipo de bibliotecas? Yo creo que debiéramos resistirnos a la tentación de meternos en una retórica acerca de quizás tener una biblioteca moderna de Alexandria, que es la madre de todas las bibliotecas, la mayor biblioteca que ha existido en el mundo. O sea, realmente es fácil dejarse llevar por la retórica. Y sí, la idea es que sí queremos reunir todo el patrimonio cultural de la humanidad y que esté disponible en forma gratuita en todo el mundo. Sin embargo, eso quizás puede ser un poco utópico, porque lo que tenemos que hacer es crear un DPLA en forma más pragmática. Tenemos que ser prácticos. Debemos utilizar la actitud de lo que se puede hacer y qué es lo que ofrecen los técnicos. Así es que la DPLA ha estado siendo construida paso a paso, partiendo incluso en una escala bastante moderna. No se imaginen una gran estructura que sobresale de una base de datos. De hecho, una de las primeras decisiones que tomamos fue crear lo que le llamamos un sistema de distribución, que es un sistema para unir y hacer que este sistema sea interoperable de forma fácil uso para el usuario. En base a sistemas que ya existen en bibliotecas en todas partes de Estados Unidos. Entonces, el DPLA va a desarrollar proyectos de digitalización y además a ayudar a las bibliotecas públicas a desarrollar sus propios sistemas. Pero la idea es que no sea una biblioteca monolítica centralizada o una versión digital de la biblioteca del Congreso, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se va a ver?
Nosotros creamos una sociedad sin fines de lucro con un directorio que es responsable de sus finanzas y de sus operaciones. Contratamos un excelente director ejecutivo, Daniel Cohen, y un personal pequeño que ya ha establecido en una casa matriz en Boston. El éxito de la DPLA va a depender de sus primeros administradores, pero su centro administrativo no va a ser tan importante como su presencia virtual y que se va a extender en todas partes del país y que también será interoperable con bibliotecas digitales en otros países, por ejemplo, la europeana, que está en más de 70 países de Europa, y ojalá que la Biblioteca Digital Pública de Chile. Ahora, suena muy bien, podrían decirlo, pero ¿quién ha autorizado a este montón de personas que asuman esta tarea? Y la respuesta es nadie. Nosotros fuimos un grupo voluntario y traspasamos toda la responsabilidad a un nuevo líder del DPLA cuando fue lanzado el 18 de abril recién pasado. También juntamos dinero a través de distintas fundaciones para poder solventar los costos que se pudiesen presentar a futuro. Ahora, algunas autoridades federales, como por ejemplo National Endowment for the Humanities, también ha dado su generoso apoyo, pero el DPLA va a florecer como una organización independiente fuera del gobierno federal. Va a estar libre de todo tipo de presión política, pero aún así va a ocupar un lugar crucial dentro del área no gubernamental que le llamamos la esfera pública. En la reunión del 1 de octubre del 2010, sus fundadores lo describieron de esta forma: como una red abierta, distribuida, de todo tipo de recursos en línea que tendrá el patrimonio viviente de la nación a partir de bibliotecas, universidades, archivos y museos para poder educar, informar y empoderar a todas las generaciones actuales y futuras. Así que esta es nuestra misión, esto es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, la DPLA va a servir a distintos sectores del público. Estudiantes a distintos niveles, de kindergarten hasta niveles de doctorado, personas que leen, ya sea porque quieren educarse más o simplemente por placer en la literatura, escritores e investigadores en búsqueda de material. Cualquier persona y todo tipo de personas que quiera acceder a nuestro patrimonio cultural colectivo. La DPL yo creo que va a ser muy útil especialmente para institutos y universidades públicos o institutos técnicos o institutos profesionales como el DOC, porque a veces no todos ellos tienen bibliotecas adecuadas, y además va a liberar a las bibliotecas públicas para que se puedan concentrar en las necesidades de los constituyentes, complementando sus pertenencias con una colección digital más profunda. De hecho, la DPLA va a motivar a las bibliotecas locales a que desarrollen sus propias colecciones. Va a enviar lo que nosotros llamamos scanapegos, o que son vans o camiones con escáneres para poder ayudar a digitalizar las bibliotecas. Podrían ser documentos familiares, colecciones fotográficas, cualquier cosa que la comunidad, en una ciudad pequeña, en un vecindario o una comunidad, pueda sacar de sus closets, de sus áticos, para poder entenderse a ellos mismos mejor. Los programadores han desarrollado un código de fuente abierta de manera tal que el material local se pueda integrar en la red nacional. Y esta red propiamente tal va a considerar distintos nodos, distintos servicios y hubs de contenido que van a incluir metadatos y que van a entregar material para distintos usuarios en todas partes. Entonces, estos son diagramas que les dan alguna idea de cómo
la infraestructura se ha estado organizando. Entonces, esta unión ya ha comenzado en 32 estados y gracias a una subvención generosa de la Fundación Nacional para Humanidades, hemos estado trabajando como por ejemplo con proveedores de contenido como el Hathi Trust y el Internet Archive y distintas otras bibliotecas de investigación como Harvard para crear un sistema nacional. Este sistema va a estar en comunidades regionales y locales y no va a operar de arriba hacia abajo, sino que va a ser un sistema distribuido horizontal que va a partir desde abajo, desde las bases. Entonces, con esto pueden tener una idea de algunas de las actividades que ya están teniendo lugar. Ahora, sin embargo, si la DPLA tiene una misión pública tan amplia, uno se podría preguntar, ¿cómo va a entregar una forma para que el público tenga una voz en su proceso de desarrollo? Y desde un principio se ha comprometido con la transparencia y ha adoptado procedimientos abiertos que motivan la participación del público. Entonces tenemos estas conferencias plenarias enormes en todas partes del país y tenemos grupos de trabajo que se han estado reuniendo ya durante 3 años. Tenemos wikis, listservs, blogs, websites y que tienen un debate constante acerca de cada uno de los aspectos de la DPLA. Y esta conversación continúa incluso con los emails, los blogs, los textos, los chats, los teléfonos inteligentes, los tweets. O sea, es un discurso público no dirigido por nadie, espontáneo y bastante ruidoso y que está acompañado por revistas regulares que están en el sitio web de la DPLA, que es http://dp.la. Entonces, ustedes en Santiago o personas que estén aquí que vengan de otras ciudades de Chile o incluso de otros países, ustedes pueden consultar la base de datos del DPLA accediendo a este sitio web para tener así acceso instantáneo a nuestras colecciones. El sitio web entrega muchas formas para que el público pueda participar. Y aquí pueden ver una foto de nuestro sitio web, la primera vez que se publicó el 18 de abril. Y el público está participando también bastante. Ellos están utilizando el material de DPLA para desarrollar y curar sus propias colecciones en sus propios sitios. Contribuyen a los forums también de la DPLA y están creando incluso nuevas herramientas, porque todo esto está abierto para que otras personas puedan hacer desarrollos como quieran. También es de fácil uso para los usuarios. Tiene una interfaz API y por lo tanto tiene distintos usos. Se pueden hacer búsquedas como ustedes pueden ver ahí en base a tiempo o geografía o por autores, temas o palabras claves. Y esto se hace además a grandes volúmenes. La primera semana de la existencia de la DPLA había 1,5 millones de descargas desde su homepage y el API tenía 3,5 solicitudes por segundo. Entonces está funcionando a una gran velocidad. La DPLA ya ha tenido que resolver ya muchos problemas para que siga funcionando tan bien. La infraestructura tecnológica tiene que ir siendo modernizada siempre, aunque ya está funcionando bastante bien. Nuestras finanzas también nos van a ayudar, por supuesto, en los próximos años, pero por supuesto necesitamos un plan de negocios a largo plazo. Así es que hemos movilizado apoyo de las principales fundaciones, quienes han sido muy generosos, pero no pueden entregarnos dinero por siempre. Entonces, una vez que hemos probado
haya la utilidad de la DPLA, quizás tengamos que recurrir al Parlamento para buscar más financiamiento. Bueno, hay muchos problemas, por supuesto, incluso nuestra relación con el sector comercial. Pero el problema más difícil, y quizás esto lo pudiésemos conversar más en detalle si ustedes quisieran, el problema más importante es legal, porque se relaciona con el tema de los derechos de autor, o sea, cómo el DPLA va a enfrentar los temas de problema de autor. Ahora, por supuesto, los vamos a respetar, vamos a obedecer la ley, por supuesto. Ahora, la ley parte en su base en la Constitución norteamericana y el artículo número 1, párrafo A de la Constitución de Estados Unidos, el artículo 1, cláusula 8, sección 8, que se escribió en Filadelfia en 1790, hay una cláusula que dice que los derechos de autor deben existir por un tiempo limitado, eso dice. ¿Y por qué? Y dice para promover el avance de la ciencia y de las artes. Entonces, en 1790, la primera ley de derechos de autor estableció ese límite de tiempo en 14 años renovables solo por una vez. Ahora, ¿qué pasa hoy en día? Yo creo que en Chile es lo mismo. La vida del autor más ciertos años. Y eso significa en la práctica que la mayoría de los libros están cubiertos por derechos de autor durante más de 100 años. Entonces, si ustedes analizan la historia de los derechos de autor, cada vez la cobertura va aumentando. Y eso significa que la mayoría de la literatura del siglo XX no va a estar disponible en las colecciones o en el sitio web del DPLA. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, yo creo que tenemos que cambiar la ley de derechos de autor, pero por supuesto que no es fácil cambiar las cosas en Washington. Así es que tenemos distintas estrategias para poder enfrentar este problema, esta situación, siempre por supuesto obedeciendo la ley. Y una de esos es la cláusula de uso justo y que existe en la Ley de Derechos de Autor de 1976, porque es posible que los libros con derechos de autor estén disponibles en forma gratuita para ciertos objetivos, para ciertos propósitos, para ayudarle a aquellos quienes tienen problemas de ceguera, por ejemplo, a veces para usos pedagógicos. A veces uno puede tomar un libro digital y dejar que alguien lo consulte en una biblioteca, una copia a la vez, como creo que es lo que están haciendo aquí en Santiago. Entonces hay distintas formas de que los libros estén disponibles y probar qué pasa con los derechos de autor. Y también estamos creando una alianza de autores cuyo propósito es que haya una cooperación voluntaria por parte de los autores que quieren que el potencial comercial de sus libros creen que ya se han agotado, porque si los libros ya no se venden, nosotros vamos a dejar voluntariamente que la DPLA pongan estos libros disponibles al público. Entonces estamos trabajando en el problema de los derechos de autor. Las personas en otras partes del mundo están haciendo lo mismo, los franceses también tienen una ley de derechos de autor que es muy interesante. Y bueno, hay mucho que está ocurriendo ahora y yo creo que también está ocurriendo en Chile, al igual como en Estados Unidos. Ahora, lo que necesitamos es que todos nosotros trabajemos juntos para poder enfrentar estos problemas. Y con esto creo que voy a poner término a mi charla, pero creo realmente que nosotros no debemos tener la ilusión que la historia de las bibliotecas ha sido una trayectoria maravillosa, ininterrumpida de acceso al conocimiento. No, han habido momentos terribles del cierre al acceso al conocimiento y esos momentos no han sido solo momentos de tiranía, como por ejemplo en el caso de Stalin en 1938-39, sino que también existen en la actualidad más seguido de lo que nosotros creemos en la forma de la comercialización, el comercio. Así que creo que debemos trabajar en conjunto para resistirnos a esta tendencia y para realmente abrir el acceso al conocimiento. La Biblioteca Pública Digital de América es tan solo un ejemplo y quizás nosotros debiéramos cambiar su nombre y llamarle la Biblioteca Digital del Continente Americano, porque nosotros esperamos que vamos a cooperar también con la biblioteca chilena y de todos los otros países del continente americano, como ya lo estamos haciendo, por ejemplo, en el caso de las bibliotecas europeas.
Así es que creo que el potencial de la DPLA no tiene límites, ni tampoco el acceso que ofrece a nuestra base de datos de conocimiento. Ahora, por supuesto, la DPLA no puede poner todo disponible de una sola vez, pero sí puede abrir varias posibilidades en el entorno digital, poco a poco, biblioteca por biblioteca, hasta que nosotros, la gente, entendamos que es nuestro derecho. Desde que primero existió la República de los Textos, y de hecho cuando se fundó la República de Estados Unidos, porque el conocimiento es de propiedad de toda la humanidad. Y eso era cierto en principio cuando lo dijo Jefferson. Pero ahora podemos hacer que sea verdadero en la práctica. Entonces el lanzamiento de la DPLA el 18 de abril ha sido un paso gigante en esa dirección, pero es tan solo el inicio. Todavía queda mucho trabajo por hacer y espero poder hacerlo con ustedes. Muchas gracias. Agradecemos a Robert Darnton su excelente presentación y también por haber compartido con nosotros su gran experiencia. Abrimos un espacio de preguntas a los asistentes. Esta es la gran oportunidad de hacer preguntas al señor Darnton. Les recordamos que pueden seguir el Congreso en nuestro Twitter, @Innovatix2013. También pueden hacer sus preguntas a través de Twitter. Buenos días, profesor Darnton. El acceso abierto e internacional a grandes cantidades de textos digitales no pone a las colecciones especiales, estoy hablando de fondos antiguos o bibliotecas de escritores, en el lugar central del desarrollo del archivo de la biblioteca. Does it put special collections in the central place of the of the development of the archive of the library? Yes, I do believe Sí, yo that special creo que hay collections colecciones have a especiales particular y que importance tienen una importancia for the especial Digital Public Library of America, para for la your Biblioteca National de Digital Library América y in las Chile. digitales, por ejemplo, en Why? Chile. Because ¿Y por qué? First of all, Primero, a lot of porque material is mucho already del material ya available está online, disponible free, en línea en thanks forma in part to gratuita, Google. gracias principalmente a Only books in the Google, public y domain, solo los but there libros are a en el lot of dominio them. público, pero existen muchos de What ellos. every great research library does, Lo que hacen en up general to a point, las bibliotecas is de to investigación hasta digitize cierto its punto es special digitalizar sus colecciones especiales. at Harvard, for Entonces, en example, Harvard, por ejemplo, we have created hemos something creado called algo que se llama Open Collections Program. un programa de colecciones taken a abiertas series y of tomamos themes, varios such as temas como immigration, por ejemplo women at inmigración work, o mujeres y el mundo scientific laboral, voyages of viajes discovery. científicos de And we descubrimiento, have 73 y libraries tenemos in Harvard. 73 bibliotecas en digitized Harvard material que están related to digitalizando each of material these relacionado con themes, cada uno de estos created temas, a database, y ya se han creado and bases de made it datos available y free lo han of puesto a charge disposición en forma to anyone in the gratuita a world. cualquier persona That's en el one mundo. example of Ese es using un your ejemplo del collections uso de estas to colecciones bring together para poder material that reunir will be of use to the material general public. And of course, reunir we have material para el other público en general. Y por supuesto very great también special tenemos collections. otras colecciones We have the muy largest especiales. También library tenemos la of biblioteca más Chinese grande literature de literatura outside of China. china, fuera de China. And, we have been digitizing Y también hemos estado digitalizando thousands of rare miles books de libros with the help of the raros People's con la Republic of ayuda China. de They will be con la made ayuda de available China, to y ellos van a estar billions disponibles of también people para actually. miles de millones de personas. This is true of other Y esto libraries también as se da well. en otras The Newberry bibliotecas.
Por ejemplo, la nueva biblioteca de Chicago, la de la University de California, la colección que tienen ahí. Por ejemplo, sobre panfletos latinoamericanos. Yale también tiene una gran colección de pamphlets latinoamericanos, al igual que Harvard, y nosotros queremos digitalizarlos para que estén disponibles. Y creo que esto sería muy útil para las personas aquí, incluso las que estamos acá en este Congreso. Así es que sí, sí, en el caso de su comentario, hay colecciones especiales que en cierto modo son el centro, el corazón de DPLA, y ahí es donde yo espero que sean especialmente valiosas. ¿Aló? 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 ¿Se escucha? ¿Aló? Buenos días, profesor Robert. Good morning, Felipe Vera. professor. My name is... ¿Existe alguna relación, profesor, existe alguna relación estratégica, técnica o a nivel de contenidos con el proyecto Biblioteca Digital Mundial? A ver, esa biblioteca es maravillosa. Y yo estoy muy entusiasta al respecto, pero es algo distinto, porque la Biblioteca Digital Mundial trata con algunos libros muy famosos solamente, o existencias, imágenes, obras de arte, por ejemplo, el arte de la civilización mundial, pero eso es diferente al intento de digitalizar todo y de reunir todo para el acceso de usuarios normales. Así es que, bueno, sí, nosotros quisiéramos cooperar con la Biblioteca Digital Mundial, al igual como estamos cooperando con Europeana. Y de hecho, estuvimos 2 años trabajando en el diseño de nuestra infraestructura tecnológica de manera tal que sea interoperable con Europeana. En otras palabras, si ustedes analizan la evolución de la tecnología, ustedes podrán ver que existen grandes posibilidades de integrar todo. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero, por supuesto, también se pueden unir todo el punto de vista tecnológico, y para eso se requiere una estructura administrativa, se requieren líderes y cooperación. Y es un área un poco más difícil en la cual hay que trabajar, pero yo creo que lo podemos hacer. Profesor Darton, acá. Quisiera preguntarle acerca de si ustedes con esta biblioteca digital han pensado el problema opuesto al de la digitalización y a la disponibilidad de libros, y que tiene que ver con el hecho que sabemos que al mismo tiempo cada vez de alguna manera se lee de formas distintas actualmente, y que gran parte de esos volúmenes y volúmenes que son descargados, eso no implica de que sean leídos, y que sean leídos tampoco implica que sean comprendidos por quienes los lean. ¿Qué políticas han pensado ustedes, si las tienen, respecto de ayudar a producir este otro efecto que es leer, o relacionarlo con temas de audiolibro o de disponibilidad para personas que no tan solo quieren el libro, sino también las herramientas para cómo entender eso que leen? Sí, por supuesto, esa es una pregunta muy importante. Y bueno, una de mis especialidades como historiador es la historia de la lectura, justamente. Y la lectura es un proceso bastante misterioso. Nosotros no sabemos qué es lo que ocurre realmente cuando leemos. O sea, ¿cómo es exactamente que el cerebro procesa la información que viene de estas marcas que se ven en una página? Hay científicos cerebrales que tratan de entender realmente qué pasa con el proceso de la lectura, pero en mi opinión todavía no se ha avanzado mucho en esa área. Ahora, históricamente,
turn to history Y first. And perdón por when I siempre try hablar to de la answer a historia cuando question, trato de responder alguna pregunta. we now know that Nosotros reading ahora was sabemos very que la different at lectura different times. ha sido muy distinta en distintos One of the momentos de la great historia y changes uno de los was principales the cambios invention ha of sido la the invención codex. del That códex. is to say, a kind Es of book decir, un that you tipo de read by libro que turning uno lee pages al girar instead of páginas a en book that you lugar de read un by libro que uno unrolling a scroll. lee en And that lugar happened de sometime around girar. the time of the birth of Jesus Y eso Christ. ocurrió casi en la It was época a del great nacimiento de invention, Jesucristo. Entonces and fue it's una gran still invención going y strong. sigue Perhaps it cambiando represents y the quizás sort of representa el deep tipo reading de, to which you refer. de tema al cual So, usted, o de entendimiento al the cual older usted se refería. generation, Entonces las generaciones before the internet, antes de la Internet read leían long books, libros read largos, deeply, especially if they were scholars or especialmente si eran students. académicos And it's o often alumnos. said Y that normalmente today se dice our que en la students actualidad nuestros can alumnos only deal with solo small pueden bits leer of text. pequeños pedacitos de They texto. read fast. Leen They move rápido from one y to another, cambian de un and they libro don't a have what otro we call y no deep tienen lo que reading. nosotros le llamamos lectura Is that profunda. true? Well, Ahora, I would ¿será like to eso ask verdad o you, no? do Me you gustaría notice preguntarle a that usted your realmente, students and porque friends ¿han notado ustedes si read sus fast alumnos y like sus this amigos and leen have más stopped reading rápido y serious dejan books? de leer My libros own más serios? experience En as base a a mi propia professor at experiencia como Harvard profesor de is our Harvard, students es que nuestros sit in the alumnos se library sientan en and la read librería, real en la books biblioteca y printed on leen paper, libros at, impresos at great length. eh, I don't think deep extensos. reading has Yo no creo que disappeared. realmente What I haya do desaparecido think la has lectura happened is profunda, pero we lo have que new sí creo que kinds of ocurre es que reading. tenemos distintos tipos So de the lectura ahora. environment Entonces el entorno of reading de la has lectura changed, ha cambiado. and people can switch Y from la one gente to puede another. cambiar de un Does that libro a mean otro. that Ahora, ¿significa serious eso deep reading que is la going to lectura become profunda extinct? se vaya a extinguir? I don't know. I'm No lo sé. not very good at No soy muy bueno predicting the en past. Whether I can predict the predecir future, el I futuro. doubt. Lo dudo. But it seems to me Pero that me the parece pleasure que and the el placer rewards y, of serious y deep la reading are so compensación de la important lectura that profunda es tan people will not importante abandon que la it. gente no lo va a abandonar. So it's a period of Ahora, es transition un periodo de as we move transición en la between medida que vamos quick avanzando access o to pasando del snippets acceso of- rápido and small bits of text a lecturas to de another textos period, más pequeños a in otros which periodos donde maybe, quizás we will read in a vamos different a way leer en because forma we distinta will have porque vamos a simultaneously tener printed books libros and impresos electronic simultáneamente y libros books. I give electrónicos. you one Les example. voy a dar un ejemplo. 2 years ago, Hace I 2 published a book años publiqué history un book libro de historia concerned with the problem que of hablaba how sobre el problema de communication cómo la operated in comunicación Paris in the eh, 18th century. funcionaba en París en el There siglo were no XVIII. newspapers at No that habían time, no periódicos real en ese newspapers. tiempo, no periódicos Everything como was los de ahora. censored, and Todo estaba- people depended La in gente order to get dependía para poder information obtener on información. Well, rumor. ¿En qué? En el There were rumor, certain places porque in the había garden lugares of the Palais en el Royal patio where people de went los to listen to jardines rumors. donde la gente iba a escuchar especially rumores simplemente, songs. pero especialmente en las I was canciones. amazed to Me discover sorprendía realmente descubrir Current events que los eventos de would be actualidad set in words, se and the decían words en would be palabras y sung las palabras according eran to cantadas traditional tunes. de acuerdo a ciertas you melodías had new tradicionales. words Entonces to habían old palabras nuevas melodies, que se and ponían en this melodías took antiguas in the y in the esto imagination of the entraba en la public. imaginación del público. Paris was Y full París of estaba songs. Every lleno day, de new canciones. songs Todos los días about habían the new canciones mistress of nuevas Louis sobre XV, la distinta or amante de change Luis in the XV government, o or algún foreign cambio en el affairs. gobierno, And I asuntos found and internacionales. studied Y thousands yo of songs. estudié The miles de question then canciones. became, Ahora, en ese what did entonces, they la pregunta sound era, like? ¿cómo sonaban Because estas the canciones? manuscripts only Porque had los the manuscritos words. solo tenían las Well, I palabras. found a section in Entonces the encontré Bibliothèque una sección Nationale en la de Biblioteca France Nacional de where they Francia gave the musical donde annotation. You look up the ponían title la of the música, uno song veía el and you título get de the la canción annotation. y A les friend of daban mine in Paris, who la is a tonada. cabaret Un amigo singer, que canta en cabaret recorded the songs registró las with canciones these seditious con words estas palabras that muy were sung in the sediciosas y que eran 18th century. cantadas en el siglo And XVIII. that is Y available eso está online, disponible free of charge. en línea en forma In my book, gratuita. I give Ahora, the en mi words in libro French and yo in pongo las palabras en English, francés y en inglés, so the reader can de read manera the tal words que se but puedan he can leer then las palabras hear y después también puede the way the escuchar songs were la forma actually en sung. que se cantaban It's a way, estas so to canciones. by going online.
meterse a Internet, por supuesto. Entonces es una forma de escuchar el pasado, no tan solo el leer al respecto. No directamente, por supuesto, no en forma perfecta, pero aún así es una sensación distinta. Y eso es posible gracias a los nuevos medios de comunicación. Entonces eso tan solo es un ejemplo de estos libros híbridos que son impresos, pero también son electrónicos. Y eso es tan solo un ejemplo. Yo creo que deben haber muchos más de estos libros y la experiencia de leerlos también va a ser más rica. ¿Aló? Acá tenemos una pregunta de Twitter. There is a question from Profesor Twitter. dice, ¿por qué el valor del acceso a la información digital ha aumentado si se ahorra en impresión y distribución? I'm not sure I understood the question. Could you please repeat it? Ya. Mira, es una pregunta de Twitter. Dice, ¿por qué ha subido el valor en el acceso a la información digital si se ahorra en impresión y distribución? ¿Qué cree usted? I think I understand the question, but please tell me if I have got it wrong. People say that information is now free. When it's on the internet, it can be reproduced indefinitely at no greater cost. Sin costo And that is true. extra, y eso es cierto. However, Sin embargo, to get it para produced in the poder first producirla por requires primera a vez, lot of effort. se I'm requieren thinking muchos now esfuerzos. of Estoy pensando, por scholarly ejemplo, information, of en course, información in the hard académica, sciences, as en well as the ciencias humanities o en and humanidades, social por ejemplo, y sciences. ciencias But sociales. think of all the Pero, costs por that ejemplo, go into pensemos the en todos los research. costos de investigación. think of the Y después hay que costs pensar también that en los are costos incurred en los que se by incurre editors and publishers. las editoriales. It seems to me that Y their me parece value added, que as este it is valor called, agregado, como is se le extremely llama, important, es but extremadamente it's not importante. free. Y eso no es gratis. O sea, son profesionales capacitados que saben cómo transformar un manuscrito en un texto, ya sea un texto digital o no. Entonces los costos no desaparecen en este nuevo mundo de la Internet. Nosotros vivimos en un mundo real donde necesitamos planes de negocios y me parece que el mundo de los editores, de las editoriales, cada vez es más importante justamente debido a esta función de protectores. Necesitamos personas que puedan seleccionar textos y que puedan editarlos, mejorarlos, que puedan diseñarlos de cierta forma que sean importantes o que estén bien para publicarlos en el Internet. Ahora, yo no estoy argumentando que la Internet ha resuelto todos nuestros problemas económicos, pero sí acepto que los ha cambiado y que tendríamos que estudiar la funcionalidad de todos estos intermediarios culturales para poder entender más detalladamente la forma en que la información llega al público. Ahora, puede que no haya respondido la pregunta adecuadamente, pero creo que esta información, en la forma que es transformada por los profesionales para que esté disponible, es más valiosa. Y al mismo tiempo, por supuesto, hay personas que están simplemente lanzando cosas a Internet en forma propia. Les voy a dar un ejemplo y que creo que es fascinante. El último año para el cual tenemos las estadísticas de Estados Unidos, que es el 2012, demostró que en el caso de libros impresos había un 6% de aumento. Entonces los libros impresos se están expandiendo. O sea, hay más libros impresos que están llegando al público que antes. Antes era 350, o sea, han habido 350.000 libros impresos más. Al mismo tiempo hay 700.000 libros publicados en el Internet. Son personas que escriben sus propios libros y los ponen a disposición de las personas en Internet, que no pasa a través de estos canales profesionales de edición y editorial,
They're twice as many of y these son books. el doble realmente Many of de them, los of libros course, impresos. are not Ahora, muchos de very ellos, por good, supuesto, no son but muy some are buenos, excellent. pero algunos otros And son so we excelentes. are living Y por in lo a tanto, new estamos area viviendo of en una nueva democratization era of the de production of democratización de la knowledge, producción as well del as its conocimiento, consumption. al igual que su consumo. A remark is sometimes made A veces se hace books énfasis used en to el be hecho de que written los libros for eran the escritos general reader, para now they're el written usuario general by y que the ahora general son reader, por but I think they're also el written by usuario people general. who Pero have creo a que también lot son to escritos say. por personas que tienen mucho And que so decir. it's a Y por fascinating time ende when son momentos all kinds of fascinantes cuando todo information tipo de is circulating información and being made circula y se pone a disposición. ¿Aló? Profesor, Profesor, ¿usted piensa que Do en you 50 años a futuro podrían las revistas académicas abiertas imponerse en relación a las revistas académicas comerciales? Yeah. Of course, I don't know what will happen in bueno, 50 no sé years. realmente The qué va a pasar en technology 50 changes so años, porque la fast tecnología that cambia tan it would rápido be que irresponsible sería of me to irresponsable de mi predict what will parte happen in predecir 5 qué years. podría ocurrir incluso en But- 5 años. But now I will make a prediction. Pero Anyhow, igual voy a hacer una predicción, I think we porque are yo at what we creo que sometimes estamos en lo que a call a veces tipping llamamos point el punto journal de quiebre entre en la economía de las revistas especially profesionales. those who are Y librarians especialmente en or el caso de rectors of the quienes son university, bibliotecarios o we rectores de pay for universidades, nosotros pagamos knowledge in por the form of conocimiento journal en la articles forma de artículos at the de receiving end. revistas. at the consumption end. The Y payment por is el lado made del basically consumo, by el pago libraries. lo hacen las We want bibliotecas. to transform Entonces it nosotros queremos so the transformar esto de payment manera is tal made que at el the pago production se haga end. a nivel de producción. And this is done Y esto se by hace so-called publication fees. con So you could comisiones de take a publicación. journal Entonces ustedes podrían tomar un and journal Determine y what its determinar real costs cuál es su actually costo, are, cuál es su costo add some realmente margin for y a tener honest algún profit, margen, set that, establecer and then eso, the libraries y can después las provide the bibliotecas money pueden to proporcionar cover those el dinero costs, para cubrir and the esos journal will be costos made y available las revistas free van a of estar charge to disponibles en everyone forma in the world. gratuita a todos en el When mundo. that happens, Cuando eso there will ocurra, be so-called van a free haber riders. Economists talk about the problem of free riders. personas Let que them be free accedan riders. a todo en forma gratuita. Y bueno, no importa que It will sea be así, better for porque va a ser libraries incluso mejor para las to pay bibliotecas less for pagar their subscriptions, menos por su while the suscripción, rest of the world mientras gets que the el resto del material mundo available free. paga So o at recibe Harvard, we los have two materiales programs. gratis. One Entonces, is en Harvard called tenemos dos Hope, and the programas. other Uno is se llama called Hope Scope. y el otro se llama But the Scope. idea Y is la to idea subsidize es processing subsidiar fees for las authors. comisiones de procesamiento para Often los it's autores. $1,000. Normalmente But son when you miles de first dólares. hear Y of cuando this, when uno, I first did cuando many uno years escucha ago, esto I was hace muchos shocked. años, I should estaba pay money sorprendido. to have my Decía, ¿por qué article tengo que published? pagar dinero No, para they que se should pay publique mi me. artículo? Yo decía, But no, I ellos me don't deberían think that pagar a mí. anymore, Pero ya no pienso de because, esa of forma. course, Por supuesto, by paying porque upfront al for the pagar en costs, forma we adelantada can por el lower costo, the podemos overall bajar cost. el costo en And general. therefore, I Y think por lo we tanto, have reached the creo point que now hemos alcanzado where el punto things will really change. de que las cosas vayan Over the realmente a last, cambiar. year and a half, Durante the el editorial último año y boards medio, of 20 el comité journals directorio that de charged 20 a journals huge que amount of cobraban money una for gran cantidad de subscriptions dinero por las have suscripciones resigned. renunció. Collective resignations Hubo of una all of the renuncia editors colectiva de on todos an los editorial board. editores They just said, de una "We editorial. quit. We're Ellos going dijeron, to found a new renunciamos porque journal queremos ourselves." fundar un nuevo diario. So there is a momentum Entonces building hay up un in the momento world of que se knowledge construye en el mundo de to stop this conocimiento excessive para detener esta exploitation explotación of libraries excesiva and of de public bibliotecas resources by y de recursos monopolistic publishers. públicos. I'm sorry, I think the microphone is off because I can't listen to the question. If you, I can't listen to the question. If you could ask the person to use the mic or to turn it on, please. Profesor Darton, Professor Darton. mi pregunta se relaciona un poco a la anterior, tiene que ver con el acceso a la información científica. Respecto a la iniciativa de archivos abiertos, ¿qué opina usted de esta iniciativa como solución a este problema de acceso, la generación de repositorios institucionales
¿Y cómo observa usted el interés de los autores en Estados Unidos a depositar sus trabajos en estos repositorios generados por universidades? Right. Again, I hope I have understood your question. A ver, espero haber entendido la At pregunta, Harvard, porque en Harvard, In 2007, el 2007, we had a big debate tuvimos un gran about debate acerca open access. del acceso abierto. It was fascinating Y era because it was fascinante a time when the faculty porque at era un Harvard momento en que confronted the problem los of profesorados the estaban cost of enfrentando making available el this tema kind del of costo de tener knowledge. este conocimiento disponible. The faculty of La Arts and facultad Sciences de voted Arts and unanimously Sciences votó en that forma all unánime scholarship que created at todas Harvard las should be becas made de available Harvard to the debían, world, todo free of el charge. material académico de Harvard And I debiera estar disponible para todo el mundo en founded forma an Office gratuita. for Scholarly Y yo fundé una Communications with oficina some para very good comunicaciones de computer académicos con muy engineers. buenos ingenieros They created en computación an y que open crearon access una database. base de And datos de that acceso database, abierta. Y esa base de now datos contains the contiene output of el scholarship resultado of de all estos trabajos professors in académicos the de todos Faculty los of Arts and profesores de la Sciences. Facultad de Artes y Ciencias. This is now spread to the Esto- other faculties at Harvard. Bueno, eso es algo que lo So, están tratando de hacer las law, otras facultades, la design, Facultad de Derecho, de education, Diseño, de medicine, Educación, etc. Medicina, etcétera. And it works. Y The, funciona. number of people El who número de consult personas que consulta database, esta it's base de called DASH, datos que se llama D-A-S-H, DASH, is enormous. D-A-S-H, es And I've seen enorme. from my own Y yo he articles, visto en base a I mis have propios many artículos more que readers hay muchas because they personas go que están to leyendo más Harvard's porque Open acceden Access a Repository este repositorio de more acceso than I would abierto, have más de lo que just by hubiese habido readers from the simplemente journal itself. si hubiesen sido personas que And this is leen los spreading. journals, las But you revistas. Y have esto to se está persuade distribuyendo, se your está faculty. ampliando. Pero hay que persuadir a sus You have to facultades, convince the hay que faculty convencer that a it las is in their facultades interest de que está to en su cooperate interés with para poder open cooperar access con acceso databases. abierto, con la base de datos de acceso abierto. Professors are Y difficult a veces sometimes. los profesores son un poco So they complicados. say, well, Entonces I'm dicen, busy, I don't want to deposit bueno, the no article. quiero depositar mi artículo mañana, aquí, o lo voy a and, hacer mañana. At Harvard we have Y en found that we Harvard must nosotros hemos descubierto enlist que students to hay help que the professors hacer que los deposit alumnos the article ayuden a los and to adopt profesores a various depositar sus artículos techniques y for utilizar getting distintas this técnicas cooperation. para lograr esta But it's cooperación. working, and we Pero have a está very high funcionando y compliance rate. tenemos una alta This is tasa de spreading cumplimiento also, y and esto se está universities ampliando all también over y las the US universidades are en now todas partes de Estados creating Unidos están open access creando databases. bases de So datos this is another abiertas. Por lo tanto, victory, esta I es think, otra for the victoria, por decirlo democratization of así, en access to pos de knowledge. la democratización del acceso al conocimiento.